Buenas tardes, bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo Camino a la celebración del Bicentenario de Centroamérica y Costa Rica. En esta oportunidad le damos las gracias a la máster Ileana Dalolio, quien ofrecerá su conferencia, y a la máster Carolina Moore, quien hará la presentación. Esta es una actividad de la Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales y la Cátedra Enrique Macaya. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la Biblioteca Nacional que nos acompaña por el Facebook Live de esta generosa institución que sigue trabajando para la sociedad costarricense. Nuestro eterno agradecimiento a la Biblioteca Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas. Los días de pandemia han cambiado muchas de nuestras costumbres sociales, pero por dicha la tecnología nos apoya en esta segunda actividad del ciclo de conferencias y conversatorios camino a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y Costa Rica, que se desarrollará durante el 2020 y el 2021, en colaboración con don Vladimir de la Cruz, quien apoya esta iniciativa desde el principio, y la Cátedra Libre Enrique Macaya Lama de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y, por supuesto, la Biblioteca Nacional. El día de hoy, Ileana Dalolio Sánchez impartirá la conferencia La Independencia de Chile y la época de la anarquía, memoria e historia de la invención de la excepcionalidad chilena. Continuando con nuestra idea de hacer un foro del contexto de lo que ha sido y lo que fue la independencia de América en general, que nos llevará luego a algo más puntual, que es la independencia de Centroamérica y Costa Rica. Paso a presentar entonces a la conferencista Ileana Dalolio Sánchez. Es máster en Historia por la Universidad de Costa Rica. Su tesis de grado se tituló Historia del consumo de aguardiente en Costa Rica, estanco de licor y formación del Estado entre 1806 y 1850. Actualmente, con la Comisión del Bicentenario de la Escuela de Estudios Generales, se ha dedicado a la formulación de varios proyectos de investigación del tema y de futuras exposiciones para la conmemoración. Anteriormente laboró además en el Museo del Instituto Costarricense de Electricidad como investigadora y en los museos del Banco Central. Nuevamente les agradecemos su atención y los dejo con Ileana. Muchas gracias por la presentación, Carolina. Muy buenas tardes al estimable público que nos escucha. Agradezco a los que nos ven y nos escuchan, a la Biblioteca Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas, a la Escuela de Estudios Generales y a la Cátedra Enrique Macaya Lama de la Universidad de Costa Rica por la invitación. Efectivamente, nos encontramos camino a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y Costa Rica, y en este ciclo de conferencias y actividades queremos invitar a la reflexión crítica del proceso de liberación del poder imperial, que fue lo que le sucedió a la gran mayoría de las colonias hispanoamericanas a principios del siglo XIX, cuando se separaron de España. Una parte de lo que vengo a presentarles ya fue publicado en la revista Herencia de la Universidad de Costa Rica el año pasado, y la conferencia de hoy se titula La Independencia de Chile y la época de la anarquía, memoria e historia de la invención de la excepcionalidad chilena. Bueno, es un título muy largo para una conferencia muy corta, así que voy a empezar explicando el título. La conferencia tratará en parte sobre la independencia de Chile y la época que los historiadores chilenos han llegado a llamar la época de la anarquía. La han construido así por medio de su relato historiográfico como un temido recuerdo de un momento en el que no existía un poder central. Por lo tanto, había anarquía,
pero definida, claro está, como caos total en el gobierno y no como forma de gobierno en sí mismo. Es decir, que la anarquía tenía un valor negativo en estos relatos históricos que contaban los historiadores chilenos desde el siglo XIX. Pero esa anarquía momentánea pronto dio paso a la rápida conformación del Estado chileno, de instituciones políticas estables y de un régimen político constitucional. Tempranamente en el siglo XIX, políticos e historiadores chilenos han contribuido a la construcción de una autoconciencia colectiva que muestra un rápido desarrollo político, acompañado de un desarrollo económico y social que hace a Chile diferente del resto de los países de la región suramericana. Eso es a lo que se le ha llamado la excepcionalidad chilena, que luego se amplió este rasgo identitario con la ausencia de caudillismo y con las ventajas económicas por su posición estratégica hacia el exterior. Esto produciría una riqueza que llevaría a los éxitos militares posteriores a la década de 1850, como por ejemplo la ocupación de la Araucanía. Como se ve, la conferencia tratará de mostrar las líneas que la memoria y la historia han dibujado sobre la idea de por qué hemos llegado a convencernos de que Chile representa un modelo excepcional de convivencia política en el marco de un Estado moderno. Los políticos y los historiadores chilenos han tratado de convencerse de ello y han convencido al resto de la ciudadanía chilena de ello. Es decir, la identidad nacional chilena se funda en esta idea de la excepcionalidad. Pero no solo Chile ha construido su imagen y su identidad nacional de esa forma. Otras naciones también lo han hecho en distintas maneras y bajo distintas circunstancias, con resultados bastante distintos a los de Chile. Se me ocurre pensar en Costa Rica. En el contexto regional de Centroamérica, Costa Rica ha construido su imagen como una nación diferente al resto de las naciones centroamericanas, pero también frente a otros países latinoamericanos. Costa Rica también se ha comparado muchas veces con Chile. En años recientes se les ha comparado en competitividad económica, por ejemplo. La invención de la diferencia costarricense fue construida por políticos e historiadores costarricenses en los primeros 50 años de vida independiente. De la misma manera que se construyó en Chile esta idea de diferencia o excepcionalidad, en Costa Rica se desarrolló al mismo tiempo que se daba el proceso de formación de Estado y en relación a un uso político de la memoria. Esa imagen se consolidó rápidamente en las 2 décadas posteriores a la declaración de la independencia. Por lo tanto, podríamos decir que en Costa Rica la independencia sumó elementos positivos a aquellas ideas que teníamos sobre Costa Rica. Es pequeño, es aislado, es pobre, ¿verdad? Eso definía a la provincia de Costa Rica durante la colonia. La ejemplaridad de Costa Rica se construyó frente a sus vecinos del norte luego de la independencia, pues estos estaban enfrascados en guerras civiles al interior de los estados centroamericanos y también estaban en lucha entre ellos por que se disputaba la Federación Centroamericana. La primera Junta de Gobierno de Costa Rica también temió que ocurriera un desastroso cuadro de anarquía como el que se veía en muchas partes del continente en las primeras décadas tras la independencia. Ante este contexto político, la imagen de Costa Rica también se construyó como excepcional, pues se mantuvo en la senda de la paz y el progreso gracias a que no participó en los conflictos armados en Centroamérica, pero también gracias al cultivo del café y a la temprana configuración del Estado y de un régimen político constitucional estable. Pero las circunstancias de ambas excepcionalidades, tenemos que aclararlo, fueron distintas, a pesar de sus similitudes. Bueno, primero, Chile era un reino, una capitanía general. El reino de Chile tuvo una gran importancia militar y comercial para el Imperio Español, mientras que Costa Rica era una provincia marginal que pertenecía a un reino, es decir, a la Capitanía General de Guatemala. Si comparamos ambos reinos, ¿verdad?, el de Chile y el de Guatemala, podríamos decir que si bien ambas eran capitanías generales, el reino de Guatemala era bastante menos importante. No destacaba por su minería
y sí tenía ciclos económicos importantes, pero eran ciclos momentáneos. Por ejemplo, uno de los últimos fue el añil, que estaba ligado a la revolución industrial. En el proceso de emancipación colonial, para ambos reinos fue clave la Constitución de Cádiz, porque instauró una serie de libertades que aceleraron el proceso de liberación y permitieron gozar de autonomía en el gobierno. De hecho, este es el rasgo más importante de ambas naciones, tanto Chile como Costa Rica, porque Chile y Costa Rica llevaban la ventaja de haber trabajado en un proyecto político de autonomía previo a la independencia. Creo que es importante destacar este tema de la autonomía y que fue fundamental porque estuvo relacionado con la fragmentación de la soberanía luego de que España fuese invadida por Napoleón Bonaparte y se capturara al rey Fernando VII y se le pusiera en cautiverio en 1808. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, en varias partes del mundo construido alrededor del Océano Atlántico, se suscitaron una serie de revoluciones que se apoyaron en las ideas de la Ilustración. De este movimiento intelectual y de la experiencia europea se derivaron los principios políticos que pusieron freno al poder de los reyes en los imperios europeos mediante constituciones escritas. Y el liberalismo que se expresaba en esas constituciones defendió libertades que hoy damos por sentadas. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz contempló una serie de derechos, libertades y garantías individuales, como el derecho a la propiedad, a la libertad civil, a la libertad de expresión y de imprenta, entre otros, y a principios constitucionales, por ejemplo, la división de poderes, la soberanía nacional, la representación popular ejercida a través del voto. Estas novedades constitucionales también contribuirían con las ansias de autonomía experimentadas por las colonias hispanoamericanas en aquellos años. Entre 1810 y 1814, todas las colonias hispanoamericanas de Sudamérica, menos Perú y el Alto Perú, gozaron de mucha autonomía. Aún se aceptaban o no la soberanía del Consejo de Regencia en España o de las Cortes de Cádiz. Esto mismo sucedió en Norteamérica, en el Virreinato de Nueva España y en la Capitanía General de Guatemala, con excepción de las posesiones españolas en el Mar Caribe y en Filipinas, pues esas sí se conservaron un tiempo más. Todos los demás sitios estuvieron envueltos en guerras, salvo el Reino de Guatemala, en donde la guerra se hizo después de adquirida la independencia. Pero volvamos al caso de Chile. Su excepcionalidad estaba en la receta del éxito con que había labrado la modernidad y con la que había logrado construir rápidamente un Estado moderno. Esta conferencia subraya la relación entre la evolución militar, el proceso de formación de Estado y la idea de la excepcionalidad chilena. El proceso de formación de Estado implicó el establecimiento y desarrollo de un ejército nacional y la elaboración de una identidad nacional en la cual los próceres militares ocupaban un lugar muy alto. La construcción de la identidad nacional chilena también favoreció la elaboración de una memoria en la que se destaca el aislamiento y el deseo de diferencia frente al resto de países sudamericanos. Todo esto relacionado con la idea de que la formación del Estado fue exitosa. A los chilenos, por ejemplo, se les llama los ingleses de Sudamérica, un sobrenombre que denota esa excepcionalidad, pero que también refiere a una ambigüedad entre civilización y barbarie, ¿verdad? Los ingleses se supone que son los civilizados. Los historiadores liberales construyeron a difundir la idea de la excepcionalidad chilena desde el siglo XIX. Esta interpretación que defiende esta formación temprana, exitosa y relativamente pacífica del Estado chileno, a diferencia de esos otros estados de la región, destaca la imposición exitosa de un modelo centralista desde la ciudad de Santiago. Es decir, que la ciudad de Santiago es la que centraliza el poder y por eso se logra una construcción rápida del Estado. Y esta construcción está marcada por el autoritarismo, pero también por el desarrollo de una institucionalidad que protege los derechos civiles. Está entonces, esa excepcionalidad está erigida sobre una dualidad, ¿verdad?
En la actualidad, los estudios históricos apuntan hacia la crítica de esta excepcionalidad chilena y de la construcción del Estado en Chile como un modelo político centralizado exitoso. Lo cierto es que el equilibrio de esa centralización se ha venido cuestionando, ya que dicha imposición generó resistencias locales en las provincias del norte y del sur, así como dos guerras civiles en 1851 y 59. En dichas guerras civiles, las provincias del norte y del sur, Coquimbo y Concepción, ya ahorita lo vamos a ver en el mapa, se levantaron en armas contra el gobierno central de Santiago. Entonces, desde este punto de vista, podríamos decir que la guerra de independencia chilena puede ser vista como el intento de Santiago de imponer una forma de gobierno centralizado y autoritario al resto de las regiones, mientras que Concepción, la región del sur, lideró la oposición a esta forma de gobernar en pro de la búsqueda de un gobierno autónomo y de la autonomía de todas las provincias. Esto sería la idea de construir un gobierno federal, ¿verdad? Que en algún momento de esta anarquía, de este periodo de anarquía, se discutió. Bueno, este cuadro de Chile no quedaría completo si no lográramos entender cuál es la larga trayectoria militar que tiene el caso chileno. Y en este caso, la institución castrense, podemos hablar que se remonta a la conquista y que tiene profundas raíces en la guerra de pacificación contra los indios, concretamente contra los indígenas mapuches. La presencia militar española en el continente americano fue notable en lugares estratégicos para el comercio y el gobierno y en sitios de pacificación de indígenas. De ahí que la presencia militar colonial en el territorio de Chile exhibiera un rasgo específico como frontera de conquista y colonización. Pensemos en la bicentenaria Guerra de Arauco, que se ilustra aquí en esta imagen de una batalla entre españoles y mapuches. En esta guerra, y que además implica a otros pueblos indígenas, además de los mapuches, se permitió el desarrollo de las fuerzas militares de la Capitanía General de Chile entre 1536 y 1772. Luego de la independencia, el conflicto pasó a denominarse la ocupación de la Araucanía y el territorio de Concepción funcionó antes y después de la independencia como un lugar de frontera y un frente desde el cual se organizaban las tropas para enviarlas a la conquista del territorio mapuche y pacificar, ¿verdad?, entre comillas, a esos indígenas. De manera que hubo una larga tradición castrense previa a la independencia que databa de estas batallas y que marcó profundamente la organización del Reino de Chile y de su territorio. Como consecuencia, durante el periodo colonial se generó una dinámica de poder alrededor de la tensión entre la ciudad de Santiago y de Concepción. En esta otra ilustración, bueno, esta es un retrato hecho por Pedro Subercasó y se ve a Lautaro, que es un líder indígena, como el gran estratega mapuche, ¿verdad? Así se le recuerda. Y en este caso vamos a ver un mapa donde se muestran las provincias de Chile. Tal vez aquí no se ve tan bien, pero por lo menos se distingue el tono gris de arriba, que sería la provincia de Coquimbo, lo que está en el medio, que es blanco, que sería Santiago, y lo que está abajo, que es gris, que sería Concepción. Son tres franjas de tierra, y es importante entender que Santiago está en el centro, en el medio de los dos, pero que la parte que quiere conquistar y ampliar en el Reino de Chile es la parte que está hacia el sur, que es el territorio de Concepción. Concepción resultó ser una ciudad rival de Santiago, con la que muchas veces a lo largo de su historia sostuvo posiciones contrarias. Además de centro militar, Concepción albergó durante algunos años la Real Audiencia de Chile hasta que fue trasladada a Santiago. Y también en 1609 se erigió la diócesis de Concepción. Esta ciudad funcionaba con gran autonomía debido a su cercanía al mar y al desarrollo militar que le permitía el situado de guerra que le había concedido el rey. Por el otro extremo del reino, en el norte chico, arriba, se desarrolló Coquimbo sobre Santiago, como un área portuaria poco habitada,
La implementación de las reformas borbónicas en el último cuarto del siglo XVIII produjo la creación de provincias o intendencias con el fin de organizar mejor la administración del territorio y el cobro de impuestos. Fue así como el Chile se dividió en 3 provincias: al norte Coquimbo, al centro Santiago y al sur Concepción. En estas 3 regiones históricas construidas durante la colonia se habían articulado intereses locales, formando grupos de poder. Sin embargo, Santiago y Concepción eran los polos de mayor desarrollo. Como ya se mencionó, en Concepción, uno de esos grupos de poder fueron los militares. Durante el proceso de independencia, la rivalidad entre Concepción y Santiago dejó entrever 2 visiones de gobierno distintas. Una en la que las provincias tendrían mayor autonomía, ¿verdad?, que sería la apuesta de Concepción, y otra, la de Santiago, en la que el poder estaría centralizado y se ejecutaría de forma autoritaria. En todo caso, cabe destacar que la fuerza militar colonial quedó repartida entre Santiago y Concepción. En la Intendencia de Santiago se concentró la Fuerza Armada, mientras que en la Intendencia de Concepción se encontraban el Batallón de Infantería y el Regimiento de Dragones de la Frontera. Aquí podríamos ver que diferentes bandos de políticos y militares chilenos se agrupan y están siempre en relación con estas 3 fuerzas armadas: la Fuerza Armada, que es central, ¿verdad?, la de Infantería y el Regimiento de Dragones de la Frontera. Estos cuerpos militares tenían, sobre todo los que estaban en Concepción, una mayoría de americanos en sus filas al final del periodo colonial, de manera que al producirse la separación de España, esta rivalidad jugó un papel muy importante en el proceso de formación del nuevo Estado y también del nuevo ejército, ¿verdad?, que se formaba a partir de la independencia. Luego de la independencia vendría lo que llamaríamos el periodo de anarquía. En la década de 1820 las provincias apoyaron un modelo de gobierno descentralizado. Recordemos que la fragmentación de la soberanía hace que los gobiernos locales adquieran poder. Esto fue posible gracias a la cultura política y jurídica de las leyes de Indias, que consideraban la soberanía como inherente a un colectivo. Por este motivo, los cabildos eran las unidades políticas locales que custodiaban los derechos políticos de la comunidad, y estos derechos colectivos eran considerados inalienables. Este concepto de soberanía, sustentado en valores tradicionales y no en valores modernos, le permitió a las provincias fundamentar su oposición frente a las pretensiones centralizadoras y autoritarias de Santiago. Tras la abdicación del director supremo Bernardo O'Higgins es el padre de la patria que declaró la independencia de Chile en 1808 y que gobernó hasta 1823. Aquí lo tenemos retratado por José Gil de Castro en su uniforme militar, aunque él no era militar de carrera. Tras la abdicación de este importante padre de la patria, siguió la época de la anarquía, un periodo entre 1823 y 1830 en el que hubo una sucesión de gobiernos, constituciones y movimientos armados en medio de un gran desorden administrativo en el gobierno central y en los gobiernos de las provincias. Estudios recientes afirman que este periodo ha sido descalificado por la historiografía tradicional e interpretado como un momento de desorden extremo y de anarquía, destinado a justificar la violencia de la guerra civil que va a venir después en 1829 y del régimen autoritario que va a venir después, respaldado por la Constitución de 1833. Paradójicamente, esos años coinciden con el momento de creación de libertades e instituciones civiles importantes. Sin embargo, lo que ocurrió en esta década fue una pugna por el poder entre sectores oligárquicos, ya que nunca se expusieron ideales anarquistas, sino que la disputa se enfocó en la búsqueda de consenso sobre un orden político y la redistribución del poder entre las provincias. Durante la llamada Revolución Autonomista, los cabildos de Concepción y Coquimbo acusaron al Cabildo de Santiago de limitar su derecho a la soberanía y a la independencia, debido a que la Constitución de 1822 había excluido la voluntad de los pueblos al establecer una estructura administrativa por departamentos y cabildos bajo el control del gobierno central de Santiago.
extendiendo la influencia de ese gobierno central sobre los otros gobiernos de las provincias. Lo cierto es que había un deterioro económico de las mismas provincias, sobre todo de Coquimbo y de Concepción, sobre las cuales pesaba la mayor parte de los gastos de la guerra, que se habían producido sobre todo por el endeudamiento de la guerra contra las tropas españolas, los ejércitos realistas, y esto fue un detonante para la situación de anarquía. Más bien fue una especie de revuelta que hacen, ¿verdad?, desde Concepción y Coquimbo y de otros pueblos para manifestarse en oposición al régimen autoritario de Santiago. Bien, y es así como también las provincias llegan a declarar su independencia, ¿verdad? Es este fenómeno. Bien, siguiendo el ejemplo de Concepción, Coquimbo envió un pequeño destacamento armado contra Santiago. Con ello obligaron a que el Cabildo de Santiago creara su propia asamblea provincial, y esto hacía que Santiago empezara a actuar nuevamente como una localidad, como el resto de los gobiernos locales, y no como un gobierno central. Esto permitió que se cuestionara el camino autoritario seguido por Santiago para construir el gobierno central y que se abriera una nueva discusión sobre la forma de gobierno que seguiría la naciente República Chilena. De hecho, entre 1825 y 1828 el debate político giró alrededor de un modelo federalista que garantizaría la autonomía provincial. El disenso en el Congreso y en el modo de proceder de las asambleas provinciales, aunado a la denuncia de fraude electoral hecha por Concepción en la elección vicepresidencial de 1829, marcaron el inicio de la guerra civil. Y esta terminó con el triunfo del modelo centralista y autoritario impuesto desde Santiago, el denominado régimen pelucón. Así, las Fuerzas Armadas de Chile Independiente tienen su origen en la renovación militar que hiciera Bernardo O'Higgins con motivo de la defensa de la independencia. En 1818, que es cuando se declara la independencia, se estableció por el mismo Bernardo O'Higgins la primera escuadra nacional con el fin de llevar el epicentro de la guerra hacia el virreinato del Perú, para así liberar a Chile y a Argentina y también a Perú. Ese mismo año se creó la Academia Nacional de Jóvenes Guardiamarinas, una institución de educación superior para los miembros de las Fuerzas Armadas. Y además también se creó la Infantería de Marina y la Comisaría de Marina, lo que llevó a dictar las primeras reglas en materia militar. Es decir, Bernardo O'Higgins en realidad realizó una reforma militar. Entonces tenemos que hacia el final del periodo colonial y durante la transición hacia la modernidad política, la institucionalidad militar se ancló con mayor profundidad en la vida social chilena. La excepcionalidad chilena, esta idea fue utilizada a lo largo del siglo XX para defender una identidad que posicionaba la capacidad de consenso de una sociedad altamente militarizada, en la que el ejército tenía un papel de mediador entre las élites. La construcción social del militar chileno como ideal o modelo para el resto de la sociedad fue una idea cultivada durante las reformas borbónicas y constituyó un elemento clave en la profesionalización de los cuerpos militares luego de la independencia. La incorporación de militares provincianos, españoles e indígenas en los grupos de oficiales y su participación dentro de la primera élite profesional de la República contribuyó a modelar el discurso de que el militar provenía de una familia de gente decente. Al exaltar que su vocación se transmitía por medio de la familia, se creaba una asociación entre los valores militares, los valores cívicos y los valores familiares. Además, la política matrimonial del ejército chileno ayudó a integrar a las élites militares provincianas con las capitalinas y a borrar la representación del militar como pendenciero. Una vez casado, el oficial continuaría rotando de guarnición en guarnición por todo el país, pero pese a su movilidad física, la familia del militar preservaría unos valores inmóviles, los valores de la dignidad de la República. Bueno, como conclusión, podemos afirmar que la excepcionalidad chilena exhibe una construcción pacífica y exitosa del Estado, que ha servido para ocultar la fragilidad de sus bases políticas, que constituyen una mezcla de elementos coloniales con formas modernas de organización política y que revelan que el militarismo y el autoritarismo han marcado la pauta en la evolución estatal.
En medio de este confuso proceso de construcción estatal aparece la constante militar, capaz de llamar al orden mediante el autoritarismo. La herencia del aparato militar resulta en muchos sentidos paradójica frente a la estabilidad de su modelo estatal, muchas veces justificado y explicado por el carácter cívico de sus élites o la calidad de sus instituciones, que posibilitaron las soluciones racionales, la negociación y el alcance del consenso en la sociedad chilena. Lo cierto es que esta construcción del Estado ha sido más a menudo que no, ¿verdad?, un proceso en el que los poderes fácticos han avasallado la ciudadanía. Y una muestra de este avasallamiento tiene que ver con el cambio en la fecha de celebración de la independencia en Chile. Aquí podemos ver en este cuadro, que es de Pedro Subercaseaux también, la proclamación y jura de la independencia. Aquí se centra en ilustrar el momento del 12 de febrero de 1818 en el que se hace esta proclamación y jura, y uno de los autores más importantes es Bernardo O'Higgins. Como les decía, entonces, una muestra de avasallamiento puede verse tempranamente en el uso de políticas de la memoria con el afán de conservar la estabilidad del poder político. Al final del periodo de la anarquía se instauró un régimen conservador y autoritario, y durante el gobierno de Joaquín Prieto en 1837 se cambió la fecha de la celebración de la independencia. Se especula que el objetivo era evitar una posible insurrección y la exaltación de la figura de Bernardo O'Higgins, que había sido derrocado en el 23 por una revuelta, se había exiliado en Perú y después nunca más había vuelto a Chile. Eso quería decir que era una figura política no grata. Y por eso, aunque la independencia de Chile primero se celebró el 12 de febrero, después se trasladó al 18 de septiembre de 1810, y este día lo que se conmemora es la creación de una Junta Nacional de Gobierno que abre paso a la Guerra de Independencia. Pero se obvió que esa misma Junta, ese mismo día, una vez creada, juró gobernar el país en nombre de Fernando VII. Y entonces nos preguntamos, ¿no se estaba peleando por la independencia del rey de España? Bueno, parece que no importó esta inconsistencia, pues lo principal era darle a O'Higgins un segundo lugar en la memoria de los chilenos. Nuestra excepcionalidad, la excepcionalidad costarricense, también exhibe una construcción pacífica y exitosa, pero también oculta algunas cosas, porque muestra una construcción demasiado feliz de nuestra sociedad, tan feliz que nos impide ver, por ejemplo, lo importante que fue el ejército en la construcción de nuestra nación o el autoritarismo que ha existido en nuestra historia. Muchas gracias. Damos las gracias a la máster Liliana Dalolio y vamos a dar unos minutos para ver si hay consultas. Invitamos a la gente, ¿sí?, a hacer consultas. Solo dicen que muy interesante. Sí, muchas gracias, pero... Bueno, eso lo que nos dice es que la conferencia fue muy, muy clara. Agradecemos nuevamente a Eliana Dalolio, a Carolina Mora, la máster Carolina Mora de la Escuela de Estudios Generales y la Cátedra Enrique Macaya de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos al doctor Vladimir de la Cruz, quien ha estado también siendo el artífice de este ciclo de conferencias que inició en marzo y por razones obvias se vio interrumpido en abril, pero que hemos retomado ahora y continuará el primer martes de cada mes, así que invitamos a todos. Creo que tenemos una consulta. Dice Fabián Bonilla que ¿qué decía la Constitución de Cádiz? ¿Qué decía la Constitución de Cádiz? Bueno, es una pregunta bastante difícil porque es muy amplia y sobre la Constitución de Cádiz hay muchos estudios,
pero básicamente se trata de una constitución en la que hay una serie de derechos, que eso es lo que conocemos hoy como las garantías individuales, que tienen que ver con la libertad de expresión, la libertad de libre tránsito, la libertad de propiedad privada, por ejemplo, de acceder a la propiedad privada, de tenerla, y en la libertad de tener un juicio justo, por ejemplo, y entonces ahí aparecen una serie de garantías cuando a una persona la ponen en la cárcel, ¿verdad? Primero tiene que probarse, se presume su inocencia y después tiene que probarse que realmente es culpable para que pueda estar encerrada. Bueno, eso antes no era así, y la Constitución de Cádiz viene a organizarlo y ordenarlo de ese modo, es decir, los ciudadanos aparecen como tales ante esa Constitución, y antes de esto no había realmente una Constitución que limitara el poder del rey. Me parece que esto es importante. Por ejemplo, que exista la libertad de imprenta o de prensa. Eso lo que quiere decir es que hay una libertad de los ciudadanos de ver qué es lo que está haciendo el gobernante y por lo menos vigilar, estar vigilante o denunciar si está haciendo algo mal. Eso antes no existía, ¿verdad? Entonces son ese tipo de ¿Científico fue clave para consolidar el Estado chileno o ya estaba consolidado? Esa es de José Carlos Gómez Duarte. Bueno, a José Carlos le puedo contestar que en realidad ya estaba consolidado, es decir, los historiadores dicen que Chile es un estado que se consolida muy tempranamente, y la Guerra del Pacífico viene siendo como a finales del siglo XIX, entonces ya ahí tenemos más bien un estado que tiene un ejército en proceso de profesionalización, ¿verdad? Que es lo que estaría ocurriendo ahí, y por eso es que esa guerra también resulta, de alguna manera Chile resulta ser una ayuda militar exitosa, ¿verdad? Sobre todo porque le permite también a Chile posicionarse sobre el territorio que no se ha conquistado en ese momento, y bueno, por eso es que también la guerra permite eso, pero ya había una estructura militar y un aparato de Estado antes de esa guerra, ¿verdad? Esa es más bien una de las cosechas, diríamos así, de la formación del Estado. Ok, hay otra de Diego José Acosta que diría que esta herencia militarista autoritarista del siglo XIX establece los principios para otros gobiernos autoritaristas posteriores como el de Augusto Pinochet. Yo diría que sí. Y bueno, a Diego le voy a contestar esto porque sobre todo si uno analiza el discurso que hace Pinochet cuando se declara ya pues el golpe de Estado, Pinochet lo que hace es decir que el ejército está cumpliendo su papel, ¿verdad? Y que es el papel de defender a la ciudadanía de la falta de resolución que hay entre las élites. Entonces en su discurso él precisamente aclara este papel, que va a ser además un papel que juegan otros ejércitos latinoamericanos, y es el de la idea del ejército que salva a la población, ¿verdad? Cuando en realidad está ocurriendo lo contrario. Durante el siglo XIX, si bien el ejército permite a los países, a muchos países latinoamericanos extender su territorio, por ejemplo en disputas limítrofes con otros países, en realidad también le permite reprimir a la población, y esto sobre todo es la tendencia que vamos a ver en el siglo XX, unos ejércitos reprimiendo a la población. Ok, hay otra de Daniel Alvarado que dice: ¿se puede relacionar la juventud autónoma de la reforma de Córdoba con la autonomía buscada para luchar con el autoritarismo? Bueno, pues Daniela está sintonizada con la autonomía universitaria, me parece muy bien, y me puso la pregunta muy difícil. Vamos a ver, yo diría que mejor voy a pasar de esa pregunta y se las contesto en clases, porque aquí ya la relación está más difícil, ¿verdad? Ok, Emi Zúñiga pregunta: ¿en qué fecha fue la independencia de Chile? Es que no escucho bien. La independencia de Chile, es decir, la que tenemos aquí, que sería la proclamación de la jura del acta de independencia, es el 12 de febrero de 1818,
pero como estaba comentando, la celebración se traslada al 18 de septiembre de 1810, ¿verdad? Que es lo que hoy celebran los chilenos, el 18 de septiembre, cuando en realidad deberían de estar celebrando el 12 de febrero. Listo, todos los demás son agradecimientos y felicitaciones. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias a todos los que han seguido esta transmisión, y esta conferencia va a permanecer en el Facebook de la Biblioteca Nacional y también en la de la Escuela, creo, de Estudios Generales, así que invitamos a todos a compartirla para que mucho más personas puedan escucharla. Muchas gracias a todos. Hay salió una más. Bueno, no importa. Dice, ¿me podría decir qué evento impulsó a la población a la independencia? Hay dos. Bueno, esa pregunta está bastante amplia, pero podría decir que por un lado es la discusión de estas nuevas ideas. Es que uno piensa que tal vez lo discutía gente importante. Bueno, sí, pero también la gente en la calle, ¿verdad? Por ejemplo, hubo revueltas alrededor de eliminar el tributo indígena, ¿verdad? Y eso era muy popular, una discusión muy popular. También sobre eliminar los estancos de tabaco y aguardiente, ¿verdad? Eso también fue muy popular, de dominio popular. Y también la Constitución de Cádiz se discutía, ¿verdad? A nivel de bueno, ¿qué son estas libertades? ¿Qué implica ser ciudadano? Por ejemplo, en Costa Rica, cuando quitaron los estancos y después los volvieron a poner, la gente protestó mucho y hablaban mal del ministro de Hacienda, ¿verdad? Entonces, yo creo que también podemos ponernos en relación con los cambios que hubo en el cobro de impuestos recientemente, y es una discusión que toca a la gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que por esta parte fue muy importante. Pero también eventos violentos, como por ejemplo la aplicación de la justicia, estaba en relación con castigos corporales, y dependía de si uno pertenecía a las castas, es decir, a esta población que no era reconocida como ciudadanos, sino que eran toda la población que estaba, pues, que se había mestizado, ¿verdad? Y que también se había mezclado con migrantes. Por ejemplo, todos los esclavos que venían de África, ¿verdad? Toda esta población hizo ahí un bricolaje y apareció esto que se llamaba las castas, y en realidad los españoles tenían una organización social bastante racista, y esto hacía que, por ejemplo, si usted era indígena, los castigos relacionados con ciertas cosas implicaban, bueno, con casi todo implicaban azotes. Es decir, a indígenas los agredían físicamente. Ya después la gente mulata podía pagar algo, pero si no tenía plata, bueno, también se podía sufrir el castigo físico. Y los españoles realmente estaban exentos de pagar este castigo físico. Entonces también esos eran cosas que llevaban a la población, a la gente pues a manifestarse en contra del rey, o que no tenían la intención de seguir en este gobierno. Y otra cosa muy importante también fue el impedimento al comercio. Al no poder comerciar libremente las colonias entre sí, esto hacía que las élites de esas localidades estuvieran siempre a disgusto, y también en rencillas entre ellos. Entonces yo creo que eso también motivó mucho que se tomaran estas ideas de la independencia y que realmente se realizaran. Yo creo que más que pensar que la independencia fuera un evento que ocurrió en un día, ¿verdad? Hay que pensar que es un proceso, y que en los procesos la gente se va cargando de cosas hasta que llega un momento en el que estalla. Y yo creo que la independencia es un proceso de este tipo, ¿verdad? Gradual, lento, pero llega a desbordar el vaso, ¿verdad? Hay otra más de Marco Camacho que dice, quisiera saber qué papel jugaron los indígenas. Yo creo que ya la contestó. En el papel que jugaron los indígenas en el proceso de independencia de Chile. Tal vez ahí pudiera agregar que incluso participaron en el ejército, ya en algún momento fueron integrados, y sobre todo, bueno, participaron llevando pertrechos de guerra como carne de cañón, pero estuvieron ahí, y algunos lograron ser oficiales también.
Ok, Marisol Guadamuz dice, ¿cuál fue la relación de la independencia de Chile con la liberación de Perú? Es que dice que se le cortó la transmisión. Bien, la relación está en que Bernardo Higgins arma un ejército que es una parte del ejército que después va a combatir y liberar el virreinato del Perú, y se une a otros ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que también van a ayudar en esas batallas para liberar el virreinato. Entonces habría que agradecerle, ¿verdad?, una parte de esa independencia del Perú a Chile, ¿verdad? Ahora sí, damos por finalizada la conferencia. Agradecemos a todos, pero no obstante, si alguien tiene comentarios, puede hacerlos en el Facebook y se los vamos a hacer llegar a la conferencista para que pueda contestarlos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión, en esta actividad colaborativa de la Escuela de Estudios Generales, la Cátedra Enrique Macaya de la Universidad de Costa Rica, la Biblioteca Nacional, y con la participación del doctor Vladimir de la Cruz. Y muchísimas gracias a nuestra conferencista esta tarde, la máster Liliana Dalolio. Muchas gracias.